Lo dijo en A Primera Hora. Avanzamos con nuestras entrevistas y vamos a conocer de inmediato detalles de la última encuesta realizada por la empresa Click Report, que entre el 29 de marzo al 1 de abril de 2024 levantó un total de 4.560 encuestas en diferentes ciudades de nuestro país para precisamente sondear varios temas que tienen que ver inclusive con la coyuntura política, y precisamente tenemos ya con nosotros a Francis Romero, quien es presidente de Click Research, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar esta mañana con usted y poder presentar los resultados de nuestra última investigación, que es un estudio muy grande, 4.560 encuestas tomadas hace poco, la encuesta todavía está caliente, y tenemos resultados realmente importantes que nos permiten entender la realidad actual del país. Partamos entonces de la ficha metodológica, que siempre es justamente este punto de partida para poder entender la dimensión de esta encuesta levantada. Muchas gracias. Nosotros hacemos las encuestas cara a cara en hogares, presencialmente. Hicimos las encuestas del 29 de marzo al 1 de abril, 4.560 encuestas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Durán, Ibarra, Loja, Machala, Manta, Portoviejo, Riobamba y Santo Domingo. 12 ciudades, 6 de la sierra, 6 de la costa. Con esto tenemos una representatividad del 95% y un margen de error del más menos 3%. Las personas evaluadas fueron hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes de las ciudades investigadas. Es la ficha técnica para que ustedes entiendan que estos resultados reflejan claramente lo que pasa a nivel nacional. Correcto, Francis le saluda a la distancia, estoy fuera de la cabina gracias a Francis, que está con Belkis allá, el director de Click. A ver, empecemos sobre días, cómo califica la situación del país. Hay algunas valoraciones, la calificación del país, de la ciudad y de lo personal. En prácticamente la del país y la de la ciudad impera la calificación mala por sobre la buena, no así en la calificación de la situación personal, donde la buena es ligeramente superior a la mala. Desglosemos un poquito estas cifras, Francis. Encantado, Fabricio. Que lo importante es entender la realidad que estamos viviendo hoy. Hay que comparar ¿con qué? Con la realidad que teníamos hace 5 meses. Hace 5 meses, Fabricio, 9 de cada 10 ecuatorianos decía que la situación del país era mala. Hoy algo ha mejorado, tenemos un 66% que dice que es mala, pero ya hay un 34% que dice que el país está bien. Con relación a las expectativas que tiene el ecuatoriano a futuro en este 2024, ahí vemos donde ya se ha generado un alto optimismo. Encontramos 64% de los ecuatorianos que dice que la situación en el 2024 mejorará o se mantendrá igual bien, que quiere decir que algo de optimismo se ha logrado generar en estos primeros 120 días de gestión del actual presidente. Pero la problemática, ¿por qué sigue siendo tan alta? ¿Por qué hoy día un 66% de los ecuatorianos dice que la situación es mala? Tenemos 3 problemas más graves, tenemos muchos problemas, pero los 3 más graves son: con relación al país, tenemos delincuencia, sicariato y narcotráfico. Entre estos 3 suman el 38% de las menciones. Después tenemos los temas económicos, el desempleo, la crisis económica, que entre los dos suman el 27%. En un tercer puesto está la corrupción. Otros problemas mencionados a nivel país es: no hay obra pública, falta acceso a la salud pública, la emigración y la generación de nuevos impuestos. Es importante señalar, muchos dirán no, pero para mí es más importante este problema. Sí, pero estadísticamente para la mayoría de los ecuatorianos la problemática se basa en estos 3 grandes rubros, que son delincuencia, que son desempleo y que es la corrupción. Cuando vamos profundizando en la problemática de la ciudad, estos 2 problemas se agravan. Fíjese que crece la delincuencia, los sicariatos y la drogadicción al 48% de las menciones. El desempleo y la pobreza crece al 33%.
6%, siendo los estadísticamente más importantes. Y cuando hablamos del tema personal, mire, la delincuencia tiene el 34% y el desempleo y la crisis económica el 34%. En el análisis se puede ver claramente que la problemática que la mayoría de los ecuatorianos sienten que vive el país está básicamente en el combate, en el incremento de la delincuencia y la inseguridad, y obviamente en la crítica situación económica que vive el país. La delincuencia es entonces el principal problema que predomina en el sondeo en estos tres aspectos, tanto Sí. a nivel país, a nivel ciudad y a nivel personal. Es la principal preocupación, diríamos. Es el problema más grave, el que no le deja dormir a la mayoría de los ecuatorianos, tanto cuando hablamos del país, de la ciudad o personalmente. ¿Cómo incide esto en la percepción respecto de la gestión del presidente Daniel Noboa? Mire, el país que recibe Daniel Noboa es un país completamente diferente al que tenemos hoy. Mantenemos la misma problemática, los problemas, pero vemos que se han agravado. Sin embargo, la calificación que le dan a la gestión de aprobación de Daniel Noboa como presidente son los siguientes. Recordemos que Daniel Noboa gana hace un poco más de 5 meses la elección con el 51% del electorado. Fíjese, nosotros no quisimos solo califica bien o mala gestión, sino presentamos temas de su gestión para que la ciudadanía diga si aprueba o no. Vamos a ir del mayor aprobación al de menor aprobación. Donde tiene mayor aprobación la gestión de Daniel Noboa es en el combate a la delincuencia e inseguridad, con el 81% de aprobación. Le sigue el manejo de la economía del país con el 70% de aprobación. La lucha contra la corrupción, 69% de aprobación. Las relaciones con otros países, 65% de aprobación. Que estas cuatro son las que mayor aprobación tiene por parte de los ecuatorianos. Luego tenemos dos: el manejo de la educación pública, 63, y el manejo, de la educación pública, 63, y el manejo de la salud pública, el 60%. Estos dos tienen una buena calificación, pero no tan buena como las anteriormente señaladas. Y donde hay el primer jalón de orejas es en la generación de fuentes de empleo, 52%, la relación con la Asamblea Nacional, 51%, y la inversión pública en infraestructura básica, 47%. Entonces, vimos que la problemática tiene que ver con la inseguridad y la delincuencia. Tiene muy buena calificación por la gestión que ha venido realizando. Digamos que eso es lo más mediático, Francis, es decir, lo que más se habla de la gestión del presidente Noboa en sus primeros 4 meses y medio de gobierno. ¿Perdón? Repite, Fabricio, no se te escuchó la primera parte. Claro, yo lo que decía es que estos temas que plantea, la inseguridad sobre todo, es tal vez el tema más mediatizado durante los primeros 4 meses y medio del gobierno. Exactamente, Fabricio, esa es la realidad. Se priorizó y eso es lo que tenemos como resultados. Sin embargo, tenemos otros problemas. Cuando nosotros le decimos a los ecuatorianos qué debe hacer urgentemente el presidente Daniel Noboa, encontramos que el 29% dice generar empleo, el 23% mano dura a la delincuencia, un 20% atacar la pobreza. Si sumamos generar fuentes de empleo y atacar la pobreza, tenemos casi el 50% de las menciones. Es decir, si bien la lucha contra la corrupción es muy bien valorada y aprobada por los ecuatorianos, todavía están demandando que él dé la misma prioridad o la misma importancia a la generación de empleo, al atacar la pobreza, que es básicamente la reactivación económica que a gritos pide la mayoría de los ecuatorianos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la generación de fuentes de empleo, le pregunto, Francis, ¿el gobierno de alguna manera estuvo en las últimas semanas en una especie de cruzada para posicionar que a partir de las leyes económicas aprobadas por la Asamblea, la primera ley, la de diciembre, aprobada por la Asamblea, ya se habían generado y primero nos dijeron 25,000 empleos, luego 50,000 empleos, luego 60,000 empleos, luego 63,000 empleos, luego aparece la ministra de Trabajo, dijo 160,000 y al día siguiente el presidente dijo no, son 63,000. O sea, ni siquiera en esto se han puesto de acuerdo para presentar las cifras. ¿Eso también pudo haber incidido tal vez en esta calificación? Sin duda alguna, y no solo eso, sino la realidad, Fabricio. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo fijo por el cual recibe una remuneración
generación. Esa es la realidad. El crear entre 50, 60, 70, no importa. Lo que se tiene que hacer es reactivar la economía del país, generar la confianza para que el inversor privado pueda arriesgar su capital y de alguna manera generar empleo, que es lo único que va a mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Francis, para ir un poco cerrando el tema que tiene que ver con el gobierno y el propio presidente de la República, quisiera que podamos revisar lo que nos dejó estas encuestas en torno a la consulta popular. ¿Qué se planteó a los ciudadanos encuestados y qué fue lo que respondieron? Con todo gusto. Mire, a 16 días ya de la consulta popular, había que evaluar dos temas que son vitales. El primero, el nivel de conocimiento de las preguntas, y el segundo, cómo van a votar. Esas dos inquietudes nosotros le preguntamos a los ecuatorianos. Con relación a, ¿sabe cuáles son las preguntas de la consulta popular? Hay una muy mala noticia. El 42% menciona que no sabe ninguna pregunta. Un 43% menciona que sabe algunas preguntas. Y solo un 15% menciona que sabe todas las preguntas. Mire, es algo que permanentemente nos pasa a los ecuatorianos. Siempre dejamos todo al final. Decimos, no, ya después me empapo ya a futuro. Pero la realidad, ¿qué es? Que si la elección hubiera sido este fin de semana que pasó, hubiera sido un plebiscito. Cuando nosotros les preguntamos, ¿piensan votar mayoritariamente por el sí o por el no? Encontramos que un 66% dice que piensa votar mayoritariamente por el sí, sin saber la mayoría. Desconociendo las preguntas del contenido. Entonces, a lo que me refería es que va a ser un referéndum de aprobación o desaprobación del presidente. Más o menos es el promedio, este 66%, de lo que tiene actualmente el presidente. Entonces la gente, si es que no hace y cumple su obligación de informarse y de entender que es su responsabilidad, en sus manos está el que se logre generar herramientas que permitan al Estado reestructurarse para combatir los diferentes problemas que tiene el país, la inseguridad, el desempleo. La consulta popular, uno no puede decir vota por el sí o vota por el no, pero uno sí le puede exigir que se informe y que la decisión que tome no la tome por le quiero al presidente o no le quiero al presidente, sino que tome la decisión, ¿esta pregunta va a beneficiar al país o no? Y de esa manera tomar una decisión pensada para que los resultados que tengamos realmente sean beneficiosos para todos los ecuatorianos. Vamos con el tema de la Asamblea Nacional. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de la función legislativa en lo legislativo y también en fiscalización, Francis? ¿Cómo está la Asamblea al día de hoy? La Asamblea tiene dos funciones principales, la de crear leyes, es decir, legislar, y la gestión de fiscalizar. La aprobación que tiene la Asamblea en crear leyes es 43% de aprobación, mientras que la gestión de fiscalizar solo tiene una aprobación del 19%, es decir, 81% desaprueba la gestión en la fiscalización. Y lamentablemente este tema de fiscalización es muy mal visto en la ciudadanía porque ha sido únicamente para generar un tema político. Es más un show el tema de fiscalización que lo que realmente debe hacer la Asamblea Nacional al momento de fiscalizar. No es ir tras un ministro o alguna autoridad. La fiscalización debe ir más allá. La fiscalización debe analizar, entender y buscar realmente quiénes son los responsables de los mal usos de los recursos públicos. Y hacia eso es donde la mayoría de los ecuatorianos hace esta mala calificación hacia la Asamblea Nacional. O sea, de alguna manera la gente no cree en, siendo con natural a la función de legislador, pero no cree en el propósito de la fiscalización, o sea, en ese propósito real de la fiscalización, Francis. Sí, lo que no creen, la fiscalización la aprueban, lo que no creen es en el show.
el que se busquen medallas. Lo que la mayoría de la ciudadanía nos decía es, lo que queremos saber es qué está pasando con la cantidad de plata que tenemos, a dónde se va, qué pasa con los contratos que no funcionan. No solo el hecho de que un actor político o un ministro hizo algo y por eso hay que destituirle, eso es un show, y eso es lo que no le gusta a la gente. A la gente lo que le gusta son resultados. Por eso vea la diferencia. Cuando se habla de crear leyes, llega casi a 1 de cada 2 ecuatorianos que aprueba su gestión, porque se ha visto que ha trabajado la Asamblea, han trabajado en leyes, no solo las presentadas por el presidente, sino ellos, la Asamblea Nacional también ha tenido su agenda de presentación de leyes que han sido aprobadas. Entonces la ciudadanía reconoce el trabajo en creación de leyes, pero en el tema de fiscalización sienten que es más un show y no la real obligación que tiene la Asamblea de fiscalizar al sector público en el Ecuador. Francis, y lo último, la confianza institucional, porque ustedes en CLIC han medido a varias instituciones, Fuerzas Armadas, Presidencia, Fiscalía, Policía, medios de comunicación, empresarios, etcétera. ¿Cuáles son las cifras que ustedes presentan como confianza institucional? ¿En quiénes confían más, en quiénes confían menos los ecuatorianos encuestados? Francis Romero. Fabricio, hay 4 instituciones que sobresalen. La primera, las Fuerzas Armadas, siguen siendo la institución mayor que genera mayor confianza para los ecuatorianos, con el 77%. Le sigue la Presidencia 61%, la Fiscalía 61% y la Policía 60%. Estas 4 instituciones son las que tienen mayor nivel de confianza de parte de los ecuatorianos. Luego viene otro bloque en el cual están las redes sociales con una confianza del 40%, los medios de comunicación 39% de confianza, los empresarios 36%, las encuestas confía solo el 34%, los empleados públicos el 33%, los influencers del 30%, el Consejo de Participación Ciudadana el 30%, las personas en la calle, Fabricio, el 29% confiamos, el 71% desconfiamos de la gente en la calle. Y las instituciones con peores niveles de confianza por parte de los ecuatorianos son la Asamblea Nacional, 25% de confianza, 75% no confía. El CNE, el 82% no confía en el CNE y estamos a 16 días de una elección. Y el 18% dice que sí confía. Los partidos políticos nuevamente están en las últimas posiciones. 83% no confía en los partidos políticos, solo el 17% confía. Y en donde menos confiamos los ecuatorianos es en los jueces. 89% no confía, es decir, solo un 11% confía en los jueces. Y esto es el resultado de lo que vivimos no solo esta semana o este mes, sino los últimos años, Fabricio. Correcto, Francis, y con estas cifras nos quedamos. Queremos agradecer por su tiempo, por haber estado con nosotros hoy en esta entrevista. Muchas gracias, qué honor haber estado con usted. Un lindo día a todos los que nos miran y escuchan. Ha sido Francis Romero, presidente de Click Research, con esta última encuesta de opinión pública realizada por esta empresa. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.